ver un poco mejor. Continuemos. Habíamos quedado en lo nefasto que fue el asunto del diario de la República de la empresa REG S.A. en liquidación a manos de una síndico que me había dado de baja misteriosamente en abril del 2021. Yo nunca me enteré, como ya había comentado. Seguí trabajando como si nada. Como si nada. Cuando ya la situación del diario de la República no daba para más, el edificio estaba en remate, los que se acuerdan, el edificio estaba ubicado ahí en Garibaldi. El edificio estaba embargado a causa de un préstamo que luego que el doctor Federico Fasano se lo vendió el diario al contador Gustavo Lloca de Argentina. Hubo un movimiento muy raro, que incluso deudas al BPS y todo eso, pero no estoy muy informado del tema. Voy a hablar exclusivamente de lo que yo sé. En una reunión que hubo donde nos llamaron a todos los empleados para comunicarnos la situación económica, que iba a haber un cambio de empresa, o sea que REG S.A. ya como empresa estaba en liquidación, no íbamos a trabajar más para esa empresa. Algunos iban a pasar para una empresa que era, sinceramente no me acuerdo el nombre, pero que en aquellos momentos era la que imprimía el diario Cinco Dedos de Punta del Este, Maldonado, la cual también fue una truchada de acá a la China. Y otros pasábamos a una nueva empresa llamada Grupo R Multimedio SAS, una sociedad por acciones simplificadas. En el momento que nos reunimos, hay algo que nunca hasta el día de hoy me voy a olvidar. Estábamos todos en la parte de la rotativa, de allá del diario de la República, cuando tomó la palabra el señor, Néstor Molina Díaz, en aquellos momentos también dueño de una, no sé si era mayoritaria las acciones o algo había ahí, pero figuraba como jefe. El señor Néstor Molina Díaz y el señor Juan Carlos Blanco. En esa reunión, que fue anecdótica porque hasta el día de hoy va a sonar irrisorio lo que les voy a contar, en la rotativa, la señora del momento del señor Néstor Molina, porque ha tenido unas cuantas, y todas prácticamente han sido dueñas, jefas, patronas, prácticamente había que hacer reverencia al pasar la señora de turno. En la rotativa, todos reunidos, la señora dijo, como te lo estoy contando yo ahora, ustedes tienen que entender que este señor que está acá, dirigiéndose del señor Néstor Molina, estaba muy preocupado por ustedes y por sus sueldos. Y estábamos en la habitación del hotel en Miami pensando en los sueldos de ustedes. Lo dijo así. Y mis ex compañeros, nadie me lo puede negar, porque estaban todos, incluso hasta la propia señora, que fue lo que lo dijo, el señor Juan Carlos Blanco, la contadora Alicia Sech, ex compañeras de trabajo que hoy en día están, algunas retiradas, otras fueron despedidas. Estábamos todos reunidos y descaradamente nos dijeron que estaban pensando en nuestros sueldos mientras estaban en la habitación de un hotel en Miami. Pobrecitos. Eso para que vayan viendo. A cambio de que nosotros cambiemos de empresa, se nos dijo,
Si ustedes quieren mantener la fuente laboral, firmen este papelito. Habían dos opciones. Rexa estaba en liquidación, estaba completamente embargada. Había fecha de desalojo del edificio porque lo habían rematado. Ya, o sea, no teníamos que ir. Y era o mantener la fuente laboral o quedar a la espera de que si en algún momento mediante juicio se pudiera llegar a cobrar toda la deuda. Porque no les estoy hablando de 10.000 pesos de deuda. En aquellos momentos mi deuda ascendía. En aquellos momentos hice las cuentas. Incluso ellos se tomaron la molestia de darte un estado de cuenta, el cual lamentablemente en una inundación perdí todo. Pero estábamos hablando de por arriba salarios, aguinaldos, sueldos. Era una cifra que superaba los 1.100.000 pesos de aquellos momentos por tantos años de trabajo, ¿no? Porque estamos hablando de que fue del 2005 hasta el 2021. Entonces, nos llamaron uno a uno, a puerta cerrada, con el señor Néstor Molina y con el señor Juan Carlos Blanco, donde, mediante papelito de por medio firmado, uno cambiaba de empresa a cambio de mantener la fuente laboral y olvidarnos de la deuda. Olvidarnos de la deuda, no reclamar nada a la nueva empresa. Y en aquellos momentos nos estaban ofreciendo, no sé que hubieron distintas cifras según las personas y según las deudas. A mí me ofrecieron, si mal no recuerdo, 20.000 pesos en la mano, que yo en ese momento sinceramente no tenía prácticamente para comer, que fue cuando me tuve que mudar. Que me fui a mudar llegué a alquilar una casita en... Ay, no me sale, en el Cerrito de la Victoria. Gracias a unos conocidos que me consiguieron una casa para poder alquilar. Y ahí fui yo culpable, soy consciente, fui un cornudo. Porque yo me puse la camiseta del diario y dije, no, esto va a salir adelante. Esto va a salir adelante, nos va a ir bien. Acepté. Con una pequeña condición, con dos condiciones les puse. Primero, que me liquidaron la deuda de ANDA, porque me descontaban, pero nunca llegaba el pago a ANDA. Entonces yo estaba con una deuda enorme en ANDA, la cual obviamente me iba a perseguir, pues como ANDA, te des cuenta, te sigue, hasta el infierno te sigue ANDA. Entonces pedí eso, que se me liquidara la deuda de ANDA, lo cual no lo voy a negar, lo hicieron, pagaron la deuda de ANDA, en efectivo me dieron el dinero, fui y pagué, liquidé y me desasocié de ANDA, y que por lo menos me reconocieran todos los días de licencia que yo tenía generados y que nunca me había tomado. Aunque no iba a recibir dinero, porque eso estaba estipulado por esa licencia, lo que normalmente uno recibe cuando sale de licencia, me reconocían por lo menos algo de esos días que nunca me había tomado, que eran una banda de días. No días, estamos hablando de meses para tomarme, pero me reconocieron por lo menos 25 días. O sea, un mes. Con mi antigüedad en el Diario de la República tenía más de 25 días. Pero bueno, me reconocieron esos 25 días. Y ahí, insisto, el cornudo fui yo que firmé y acepté para no perder la fuente laboral. Porque, insisto, creía en el diario, me había puesto la camiseta y luché por ello.
pese al discurso de la señora de turno del señor Néstor Molina, pese a las lágrimas del señor Juan Carlos Blanco, porque fue un discurso tan, pero tan emotivo, que hasta yo me lo creí. Yo me lo creí. Sinceramente yo me lo creí. Y lloró delante de nosotros. Y yo me pareció que le estaba viendo como hasta el alma, porque fue impresionante ese discurso. Disculpen, mis riñones. Y ahí fue donde comenzó toda el meollo de toda esta situación. El edificio estaba embargado. Todo estaba embargado. Las rotativas estaban embargadas. Hasta los aires estaban embargados. Los aire acondicionados, que dicho sea de paso no funcionaban, pero embargados al fin. Estaba todo embargado, todo embargado. Yo no sé cómo le hicieron, porque hasta el día de hoy no sabemos, pero en un fin de semana, mediante un préstamo del Bro, que no puedo dar detalles porque no estoy enterado, sé que hay una investigación en fiscalía sobre todo ese movimiento, no voy a decir nada sobre el tema porque no estoy enterado, sí sé que de la nada apareció, yo no me acuerdo si fueron $1 millón, si no me equivoco, el préstamo, para la empresa Grupo R Multimedia SAS. Con ese dinero vaciaron el edificio del diario La República, ahí en Garibaldi, y compraron un edificio donde estaban anteriormente las, no sé si algunos se acordarán, las agendas Remember, en Ciudad Vieja, en la calle Cerrito. Está lloviendo fuerte, perdonen si hay mucho ruido. Y todo se fue para allá. Prácticamente el 90% de las personas nos fuimos a teletrabajo, porque yo en ese momento estaba en la parte de diagramación. El diario que ustedes veían impreso y el diario digital lo hacía no solamente yo, teníamos 3 compañeros más. Ese dinero, insisto, apareció, nos mudamos, nos fuimos todos a teletrabajo hasta que fueron reacomodando el edificio, donde pusieron la radio abajo, la parte de la televisión, TV Libre, después estaba la radio AM Libre, y en la parte de arriba estaba la redacción, y en el medio, donde antes estaban las rotativas de las agendas, estaban las rotativas del diario La R, porque ya no seguíamos siendo Diario La República, éramos Diario La R. Para los que se acuerdan del viejo diario La República, era una R redonda con un fondo naranja. Lo único que hicimos fue cambiarle al color, es un color rojizo, no un violeta, pero un rojo, que es el característico del diario que hoy en día se está haciendo digitalmente, ese colorcito. O sea, mismo perro, distinto collar, pero exactamente lo mismo. A todo esto se sacaron los aire acondicionados, se movieron mobiliario, se sacó todo, o sea, vaciaron el edificio, lo cual no sé cómo hicieron porque estaba todo embargado, pero no dejaron ni siquiera ni los aire acondicionados dejaron, porque todos esos aire acondicionados que no estaban funcionando en el diario La República aparecieron sin funcionar, obviamente, en el nuevo edificio, allá en la calle Cerrito. Yo en ese periodo estuve transitando, como es, todo en teletrabajo, con una depresión de mi sistema inmuno que me dejó con una enfermedad crónica muy grave, pero yo seguía trabajando de la misma forma que por allá por el año 2016, trabajando para el diario La República,
tuve una baja de defensas muy grave, lo cual llegué a generar SIDA por mis defensas. Mi conteo era de 158, tuve un derrame pleural, me sacaron líquido de los pulmones. A su vez tuve una complicación porque contraje tuberculosis. Lo que ustedes ven hoy en día acá no es lo que era en aquellos años. Es mirando fotos para atrás, era un esqueleto prácticamente. Y insisto en el tema, el cornudo siempre fui yo, porque yo internado, con vías y un tubo en mi pulmón, yo seguía trabajando desde el hospital. Hasta ese punto tenía puesta la camiseta porque confiaba en el diario. Pero bueno, regresemos al punto que nos atañe, Grupo R Multimedia. Mientras que nosotros estábamos haciendo teletrabajo, la situación venía bien. No nos vamos a negar. Había plata, ese supuesto $1.000.000 lo estaban administrando más para ellos que para nosotros, pero nos habían hecho firmar el famoso papelito, no teníamos derecho a reclamar nada, pero nos iban a respetar, no la antigüedad, porque obviamente era una empresa de cero, pero sí nos iban a respetar el sueldo que ya teníamos y hasta un poquito más, lo cual a mí me pareció genial, porque estaba tapado en deudas y había que pagar alquiler, había que comer, yo estaba solo, mi padre había muerto, mi madre había muerto y mi hermano había muerto, entonces no me quedaba otra situación. A todo esto, cuando yo sigo trabajando teletrabajo, que me tengo que mudar de Montevideo porque la situación en Montevideo era muy cara para mí y no podía, la verdad que no podía vivir porque o pagaba el alquiler o comía. Entonces me tuve que ir de Montevideo, me vine para Canelones. Como yo vivía en Canelones y como Alejandrito era buenito y siempre hacía todo, nunca me reclamaron absolutamente nada, venía al diario a trabajar. Lo único que me pedían es que por favor, una vez a la semana fuera a Montevideo. Como venían respetando el asunto pago al comienzo, yo iba a Montevideo. Y mi horario, porque estaba en la diagramación del diario, o sea, era tarde. Entraba prácticamente a las 5 de la tarde, que era cuando ya se empezaban a cerrar las notas, estaban algunas páginas prontas, y el diario sí o sí tenía que estar terminado cerca de las 12 de la noche porque había que imprimirlo. Y en aquellos momentos no había otra que si quería que se saliera el diario papel, tenía que estar determinada hora pronto. Y yo regresaba en el ómnibus de la 1:30, era el último que salía para este lado de Canelones donde yo vivo. Entonces regresaba a esa hora, una vez a la semana yo iba. Y hasta acá la vamos cortando porque ya me estoy sintiendo un poco mal. Seguimos hablando luego de un descanso y fueron 19 minutos, perdón por lo extenso. Pero falta mucho por hablar todavía.